¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico y por supuesto también una semana más a través de la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas, le agradezco el favor de su compañía y estos son los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump aumenta los aranceles globales del 10 al 15% con efecto inmediato. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo el pueblo de Cuba resiste al bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Estados Unidos. Y en nuestro recorrido digital le contamos que las reservas de gas en Europa siguen disminuyendo. 6 países ya están por debajo del 25%. Vamos a comenzar con los detalles. Como le adelantaba, comenzamos con información de Estados Unidos, ya que el presidente de ese país, Donald Trump, anunció el aumento de los aranceles globales del 10%, pasando estos a un 15% con efecto inmediato. En su red social Truth Social, el mandatario afirmó que, con efecto inmediato, elevaría el arancel mundial del 10% a los países al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%, y añadió que la administración determinará y emitirá los nuevos aranceles en los próximos meses. Esta decisión, según los expertos, puede ser aplicada por un presidente utilizando la sección 122, pero estos son temporales y requieren la aprobación del Congreso después de 150 días. Este actuar de Trump se da posterior al dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos, que calificó sus aranceles como ilegales, mismos que habían sido aplicados utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional reservada para emergencias nacionales. Por otro lado, vamos a Venezuela, ya que la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana destacó el aumento del intercambio comercial entre esos dos países durante el 2025. Según cifras proporcionadas por el ente, el crecimiento fue del 4,1% con 1.170 millones de dólares frente a los 1.124 millones de dólares registrados en 2024. Las exportaciones colombianas a Venezuela alcanzaron en 2025 1.071,9 millones de dólares, destacándose alimentos y bebidas, productos químicos y materiales plásticos. Y en las importaciones colombianas desde Venezuela, estas alcanzaron 103.700.000 dólares, una disminución del 22,6% frente a los 134 millones de dólares alcanzados en 2024. Las importaciones estuvieron compuestas por fundición y de hierro, acero, aparatos y material eléctrico, así como papel, cartón y también sus manufacturas. Le cuento ahora que durante un recorrido por la Feria del Campo Soberano en la comuna socialista El Retiro, en la parroquia Altagracia de Caracas, Venezuela, la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, destacó la importancia de la economía diversificada. Vamos a ver detalles. En su asistencia al evento, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el país se encuentra ante una nueva economía, misma que plantea diversificación, una menor dependencia de la industria petrolera y el fortalecimiento de la producción nacional. Y estábamos en la sede de un productor privado, de los más importantes del país, y lo que estamos viendo es el encadenamiento. Es la nueva economía para Venezuela, el modelo que hemos pedido, una economía no rentista petrolera, que no dependamos de la renta petrolera, una economía diversificada, con todos los 14 poderes de la agenda económica bolivariana, con las grandes potencialidades que tiene Venezuela. Hemos visto también cómo están llegando a Venezuela importantes inversionistas del mundo para potenciar justamente los motores productivos del país. Durante su recorrido, la mandataria, en compañía de la alcaldesa Carmen Meléndez y el ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, supervisó la venta de alimentos a precios justos y solidarios para el pueblo, además de abordar cuestiones de la realidad nacional y los avances hacia una economía diversificada con base en las potencialidades nacionales. A su vez, Rodríguez enfatizó la labor del gobierno bolivariano en la distribución de alimentos a través de programas sociales para contrarrestar los efectos del bloqueo. Solamente este fin de semana 21.000 toneladas de alimentos se distribuyen en los programas sociales de alimentación, donde el pueblo venezolano accede a precios muy accesibles y bueno, que permita
atender vulnerabilidades creadas por el bloqueo criminal contra Venezuela. Así que este es el camino que nosotros estamos promoviendo. Asimismo, la presidenta encargada destacó la importancia de conectar a los productores con los consumidores, resaltando el trabajo productivo de las comunas en el corredor Caracas-La Guaira. Es muy importante porque hemos estado durante la semana en actividades productivas. Estuvimos con comunas productivas en el corredor Caracas-La Guaira. Hay una expostadora de carne, pero también hay ganado, hay producción agrícola, hay producción de cerdo, hay producción de víveres, de legumbres, lo más importante de la economía comunal. Rodríguez concluyó que en la actualidad el país sigue fortaleciendo la producción local para romper con el esquema dependiente del petróleo, afirmando que se produce y exporta alimentos de calidad para asegurar el bienestar económico frente a las adversidades externas. Las declaraciones de la presidenta encargada reafirman el compromiso del gobierno bolivariano con la soberanía alimentaria y el fortalecimiento del poder popular. Y en otras noticias le platicamos que China se convierte en el campeón mundial de taquilla en lo que va del 2026, en el marco de las vacaciones por la fiesta de primavera. Los ingresos en taquilla desde inicios de este año hasta el 21 de febrero superaron los 7.000 millones de yuanes, un aproximado de 970 millones de dólares. Los ingresos en el gigante asiático superaron a los registrados en América del Norte, que fueron de 934 millones de dólares. Hasta la fecha, los ingresos por venta de entradas en China superaron ya los 4.400 millones de yuanes, que es más de la mitad de sus ingresos totales de este año. Entre las cintas con mayor recaudación se encuentran Pegasus en su edición número 3, que ha recaudado más de 2.000 millones de yuanes desde su estreno. Scare Out con una recaudación de 701 millones de yuanes y Blades of the Guardians, Wind Rises in the Desert con 577 millones de yuanes. Vamos a Europa y es que particularmente le contamos que Hungría bloqueará un préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea a Ucrania, y esto hasta que se reanuden los envíos de petróleo ruso. El ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Peter Szijjártó, afirmó que esta decisión no representa cambios hasta que Ucrania reanude el suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, mismo que ha sido suspendido a Hungría y Eslovaquia desde el 27 de enero. Los dos países acusaron a Ucrania de tomar esta decisión de forma deliberada, respaldándose en fundamentos falsos y de realizar un chantaje al no reiniciar los envíos de petróleo. Hungría, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, sigue manteniendo su postura a favor de Rusia y contraria al continente europeo con respecto a su actuar hacia la nación euroasiática, mismo que ha limitado el suministro de petróleo ruso en Europa, provocando así una crisis energética en la región. Aquí algunas declaraciones. Ucrania ha decidido no reanudar los envíos de petróleo a Hungría por el oleoducto Druzhba. Lo hizo a pesar de que no existen obstáculos físicos ni técnicos para la reanudación del transporte. Ucrania ha tomado una decisión puramente política. Ucrania está chantajeando a Hungría bloqueando el oleoducto Druzhba. Ucrania está haciendo todo esto en conveniencia con Bruselas y la oposición húngara para interrumpir el suministro de petróleo antes de las elecciones. Por eso, me gustaría anunciar que, mientras Ucrania bloquee el funcionamiento del oleoducto, mientras Ucrania bloquee el oleoducto Druzhba, mientras Ucrania bloquee la reanudación del suministro de petróleo a Hungría, Hungría bloqueará las decisiones de la Unión Europea importantes y favorables para Ucrania. Por lo tanto, hemos decidido bloquear el préstamo militar de 90.000 millones de euros que se pagará a Ucrania. Permítame hacer una primera pausa en esta emisión, pero no se vaya. Al volver, como parte de nuestro espacio análisis, estaremos abordando cómo Cuba ha resistido a este bloqueo económico, financiero y comercial por parte de Estados Unidos. Todo el análisis al volver.
Imágenes de Cuba, y es que su pueblo resiste, sobrevive al bloqueo y renace con alternativas que sustentan la vida de sus ciudadanos. Le invito a que me acompañe a revisar más detalles en la siguiente historia que a continuación le presentamos. Ante este escenario de bajeza, la mayor de las Antillas incentiva a lo largo y ancho del país transformaciones en su matriz energética. No solo implementa indispensable estrategia de ahorro de energía eléctrica, lo cual incide en afectaciones de la vida cotidiana ante la escasez de fluido eléctrico en centros de labor, educativos, productivos, de los servicios, transporte, comercio y en las viviendas, en toda la infraestructura socioeconómica del país, sino que también batalla por disminuir las afectaciones al servicio eléctrico, incrementando la capacidad de generación en el país y la eficiencia energética, en busca de paliar el bloque genocida contra el pueblo cubano. Y ante este panorama, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que el bloqueo impuesto por Estados Unidos provocó pérdidas superiores a $7.000 millones tan solo entre marzo de 2024 y febrero de 2025. El diplomático calificó de destructivo el cerco económico que, tras casi 7 décadas, continúa afectando el desarrollo de la isla y restringiendo el acceso a financiamiento, combustible y bienes esenciales. Pese al impacto, el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel reafirmó su determinación de sostener el proyecto socialista y priorizar la protección de los sectores más vulnerables. Durante una visita oficial a Rusia, Rodríguez agradeció la solidaridad recibida y ratificó la defensa de la soberanía nacional frente al recrudecimiento de sanciones promovidas por la administración de Donald Trump. Pese a las restricciones financieras y limitaciones energéticas, Cuba apuesta por soluciones internas para que el pan de la canasta básica no falte. No obstante, la difícil realidad afecta a muchas familias del bloqueo, y es que el bloqueo de Estados Unidos lo sufre no el gobierno, sino el pueblo. De hecho, nuestro corresponsal, Jordanis Rodríguez Laurencio, nos cuenta más detalles en la siguiente historia. Es plena madrugada en el oriente de Cuba. En una panadería de barrio, la rutina comienza con carbón y leña porque la electricidad y el gas son limitados. Estos días de apagón, desde el punto de vista como padre, sé que es difícil la situación, no solo para mí, sino para muchos cubanos que están viviendo estos momentos de crisis que vive el país, pero trato de ayudar lo más que puedo haciendo estos panes como hemos podido. No tenemos combustible, un grupo de todos no podemos utilizarlo, tampoco la electricidad. Pero hay que tirar para adelante como se pueda para ayudar al pueblo que tanto necesita esta bola de pan, que para esos niños que no tienen hogares, que están desamparados, igual que los abuelos, que son un punto de referencia para los jóvenes. Y luchando mientras se pueda, seguimos tirando para adelante sin pensarlo 2 veces a la hora que sea madrugada. Mientras el pueblo necesita, aquí estamos para ayudar. Cada pan que sale del horno es el resultado de esfuerzo, ingenio y sobre todas las cosas, paciencia. Nosotros tenemos un grupo de tono aquí con una cobertura de combustible, pero a raíz de la crisis económica que está pasando el país en todo momento, no tenemos la cobertura del mismo. Entonces se llamó a nuestro colectivo de trabajo para realizar un esfuerzo mayor y así incursionamos el tema de la leña para los hornos. Los hornos se recuperaron, hornos que estaban cerrados hacía más de 30 años y en estos momentos estamos ahí luchando para que el pan nuestro de cada día, el pan que le llega a cada consumidor. Ante este contexto, el Ministerio de la Industria Alimentaria ha implementado medidas excepcionales durante 2026 para sostener la producción y proteger a los sectores más vulnerables. La tensión es muy grande porque ciertamente no es el mismo tipo de condición, pero los trabajadores pues han adoptado una serie de medidas para poder mantener con vitalidad los centros y que el trabajo pues se mantenga. Decirle que sí, ciertamente desde cada uno de los centros hemos podido mantenerlos con vitalidad, pero además nos ha permitido llegar a un 50% de la población diaria. Claro que no podemos llegar a todos al mismo tiempo, eso quisiéramos, pero el esfuerzo se está haciendo, se redobla, se mantienen trabajando 2 y 3 turnos. En medio de restricciones financieras, limitaciones energéticas y un bloqueo que asfixia importaciones, Cuba apuesta por soluciones internas, creatividad productiva y organización comunitaria para que el pan de la canasta básica y otros productos no falten. Se pasa trabajo, se traga humo y todo eso, pero hay que seguir viviendo. Si en la otra época también nuestros padres cocinaban con leña, con carbón y todo eso y vivieron años, porque ahora que
que es desarrollo, uno va a negar el atraso que hubo también. Todo es así. Hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante, y más con la orden que dio ahora Donald Trump, que el barco que venga para Cuba con combustible hay que detenerlo. No, hay que tener con la alternativa que uno tiene. En la que yo compro está llegando ahora. Se pasó 4 días sin venir, pero ahora sí, está llegando. ¿Qué usted cree del esfuerzo que están haciendo esos panaderos? Ay, sí, un esfuerzo terrible. No es fácil en este caso cocinar con leña. Porque no tienen corriente, entonces tienen que estar cocinando con leña, es verdad. Hoy el carbón se ha convertido en la solución para los cubanos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es lo único que hay para poder cocinar cuando se va la corriente. Ya eso estaba ya pasado de moda, ya teníamos otra tecnología y teníamos que hacerlo con el desarrollo, pero bueno, ya tuvimos que volver atrás por las restricciones que nos está poniendo el propio gobierno de Estados Unidos con el tema de combustible. Aparte del bloqueo que teníamos, ahora el bloqueo energético fundamental. Muy importante, que lo que ellos están haciendo nos está poniendo la vida mucho más difícil a nosotros. Pero hay que producir. Hay que producir y tenemos que alimentar a los niños también. Jordanis Rodríguez Laurencio, Telesur, Oriente, Cuba. Y ante los últimos acontecimientos, la Coalición Internacional Nuestra América anunció un amplio operativo humanitario para acompañar al pueblo de Cuba frente al recrudecimiento del bloqueo estadounidense. El próximo 21 de marzo, un convoy articulado por aire, mar y tierra prevé arribar al malecón de La Habana con alimentos, medicinas y otros insumos esenciales, resultado de una red global de acopio impulsada por sindicatos, parlamentarios y organizaciones solidarias. La iniciativa cuenta con el respaldo de voces internacionales como Greta Thunberg y también Rashida Tlaib, quienes han denunciado el impacto social de las sanciones. Inspirado en experiencias previas en solidaridad internacional, el operativo busca visibilizar las consecuencias del cerco económico y reafirmar el derecho de la isla a su soberanía y desarrollo. Vamos a una segunda pausa. Al volver, como parte de nuestro recorrido digital, le contaremos que las reservas de gas en Europa siguen disminuyendo. Ya 6 países están por debajo del 25%. Esta información y más cuando regresemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar nuestro recorrido digital. Lo hacemos con el portal Sputnik, que nos ofrece el siguiente titular. Las reservas de gas en Europa siguen disminuyendo. 6 países ya están por debajo del 25%. Al revisar esta información encontramos que un análisis de datos de Gas Infrastructure Europe, realizado por las agencias Sputnik, o la agencia Sputnik, indicó que las reservas de gas en los almacenamientos subterráneos de la Unión Europea han caído por debajo de un cuarto de su capacidad en Alemania, Países Bajos, Francia, Letonia, Croacia y Bélgica, juntándose en esta situación también Dinamarca. Se resalta que hasta el 21 de febrero del presente año el nivel medio de llenado de los almacenamientos europeos se sitúa en el 30,9% y en esta misma fecha durante los últimos 16 años, solo en 2022 el nivel más bajo ha sido el nivel más bajo. Se destaca que en referencia con la disponibilidad de gas en los almacenes subterráneos del continente, en Alemania se registró una disponibilidad del 20,5%, seguido de Países Bajos y Francia con 11,8% y 21,1% respectivamente, Letonia con 20,8%, Croacia con 12,7%, Bélgica con 24,4% y Dinamarca con 26,8%. Pasamos ahora a actualidad de RT con la siguiente información. China supera a Estados Unidos como el socio comercial de la principal economía europea. La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, en su más reciente informe, destacó que el volumen de comercio exterior fue de 251.800 millones de euros, un 2,1% más en comparación con el año anterior, y con Estados Unidos el comercio exterior cayó un 5% hasta los 240.500 millones. Indicó que las exportaciones del país europeo a China fueron un 9,7% menos que el año anterior, y en la clasificación de los principales países receptores de las exportaciones alemanas, China ocupó el 6º lugar en 2025. Con respecto a los Estados Unidos, las exportaciones descendieron un 9,4% en 2025. El ente afirmó que el cambio es atribuido al aumento de las importaciones alemanas desde China y el retroceso de las exportaciones a Estados Unidos.
Revisamos BRICS con el siguiente titular. Rusia planea unirse al nuevo Acuerdo Internacional del Cacao. El Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia anunció que el país euroasiático se unirá al acuerdo adoptado durante una conferencia organizada por las Naciones Unidas en Ginebra. El ente destacó que la decisión refleja el apoyo de Rusia a la gobernanza de la industria mundial del cacao y a la implementación de principios de comercio sostenible en este sector estratégico, y resaltaron que las autoridades desarrollarán un conjunto de medidas internas para facilitar la adhesión del país a este acuerdo, con el objetivo de reforzar su papel en la promoción de la sostenibilidad y la cooperación multilateral en el sector mundial del cacao. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Manténganse, por favor, en la señal de Telesur. Nos vemos pronto.